92. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Recibimos al contador público Octavio García Aymerich, titular de la sección miscelánea, que nos va a ofrecer esta opinión sobre la amenaza de la IP de dejar de pagar impuestos. Esto como protesta por los bloqueos de la CENTE, como se lo hemos venido platicando, y la mano dura del SAT contra los pequeños causantes y la manga ancha contra los grandes contribuyentes. Octavio, un gusto tenerte con nosotros y que nos des tu opinión, tu punto de vista en relación a estos temas. Muy buenos días, Marcela. Buenos días a todos ahí en la mesa, a los radioescuchas. Pues efectivamente, como sabemos, existe el reclamo de la Coparmex y de algunos otros organismos en cuanto a los bloqueos que ha hecho el CENTE y la acción del gobierno, que podríamos decir hasta cierto punto tolerante o permisiva de los mismos, lo que ha traído como consecuencia pérdidas económicas muy importantes, cierre de comercios, pérdidas de empleo, etcétera. Si bien considero que el reclamo de la Coparmex es adecuado, no podemos criticar la ilegalidad combatiéndola con ilegalidad. No se puede pedir hacer valer el Estado de Derecho con el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Estamos, yo creo, de acuerdo todos a que las protestas se pueden dar, pero no de la forma que lo ha estado haciendo la gente, o sea, con esos bloqueos, insisto, que han traído pérdidas millonarias y cierres de negocio. No debemos de olvidar que el fisco actualmente tiene mucha de la información de nuestras operaciones con la denominada contabilidad electrónica. Está enterado de las facturas que emitimos, de las facturas que recibimos, y de ahí tiene pues el dato de lo que son nuestros ingresos en parte, porque pues hay diferentes reglas de acumulación de los ingresos, así como de las deducciones. O sea, no tiene el resultado y será muy difícil que lo tenga, pero sí tiene una idea, insisto, de nuestra situación. Recordemos que dentro de las disposiciones fiscales a partir del 2014 existen ya los elementos y las facultades de la autoridad fiscal para, en la medida que al ver nuestra información, por ejemplo, ingresos en el mes de 1 millón de pesos y nuestra declaración está con 0 pago de impuestos, tanto de impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, etcétera, automáticamente nos puede generar un requerimiento, enviar una revisión y situaciones, Marcela, más delicadas como la cancelación de poder emitir los certificados fiscales digitales y con eso parar la operación de nuestro negocio. Uh-huh. También puede emitir liquidaciones estimadas de lo del pago provisional que tendría el contribuyente que cubrir, o en su caso irse a un juicio. Tendría que atender requerimientos, revisiones, y estas no las vamos a poder defender ante los tribunales diciendo que dejamos de pagar como consecuencia que la gente o algún otro organismo o organización están haciendo bloqueos que están afectando la economía de los empresarios, de los demás contribuyentes, Marcela. Uh-huh. O sea, para el SAT no hay justificación, ni hay tampoco pretexto alguno para que se deje de pagar los compromisos que se tienen con el sistema de administración tributaria. Sí, evidentemente, o sea, no va a haber justificación y ese argumento no va a ser válido de ninguna manera ante ninguna autoridad ni ningún tribunal fiscal, porque, insisto, son dos cosas totalmente diferentes. No las podemos unir, aunque socialmente pudiera decirse que irían de la mano, pero el reclamo por parte de organismos como la Coparmex o algún otro no puede, insisto, en decir no pago impuestos porque tú no me estás haciendo caso en esta otra cosa. Si así fuera, Marcela, pues yo creo que la mayoría no pagaríamos impuestos al ver
el resultado que tenemos de los robos, de la corrupción, que sigue a los 3 niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, de cómo derrochan nuestros recursos en cualquier tipo de organismo, inclusive de aquellos que deberían de cuidarnos o de cuidarlos, que se ejerzan los presupuestos en forma adecuada. Si viéramos la mayoría de los servicios públicos que recibimos, que son deficientes, la falta de medicina en el Seguro Social, en el ISSSTE, etcétera, si viéramos todo eso, pues yo creo que caeríamos la mayoría en el no pago de impuestos, como una protesta, Marcela, a lo deficiente o a lo pésimo que en algunas ocasiones se vuelven los servicios públicos. Uh-huh. Sí, por supuesto. Pienso en función de la indignación que nos causa, por ejemplo, la circulación de los coches Sonapafa en relación a la tenencia que tenemos que pagar todos los que no traemos un coche así, y que entonces pues lo más fácil sería, pues yo no pago la tenencia, pero la verdad de las cosas es que luego estaríamos con los problemas de que te detienen y que está la autoridad detrás de ti, precisamente porque no cubres con tus compromisos. Bueno, entonces es nada más como una amenaza que además sabe bien la autoridad que no tiene pues sentido, porque no van a poder cumplirlo. Sí, así es, definitivamente. Como lo comentamos, o sea, no que sea imposible, o sea, lo podemos hacer, pero las consecuencias que vamos a tener nosotros como contribuyentes o el ciudadano común es que vamos a recibir ahora sí que todo el peso de la ley por parte del fisco, tratándose de nosotros, los demás contribuyentes, cuando estoy de acuerdo, no está actuando desde mi punto de vista con los medios que tiene a la mano ante la permisividad no solo de la gente, sino de algunos otros grupos, cuando a cualquiera se le ocurre protestar, bloquear una calle, etcétera, etcétera, y afectar a todas las demás personas y en sí a la economía de muchos de nosotros. Uh-huh. Ahora, tu opinión en relación a esta otra situación, ¿no? La mano dura del SAT contra los pequeños causantes y la manga ancha con los grandes contribuyentes. ¿Por qué estas diferencias, Octavio, si no hay manera de que pues el suelo esté parejo para todos? Bueno, mucho se ha hablado de ese tema, Marcela, por años, y se han hecho publicaciones en el sentido de que a los grandes contribuyentes se les condonan impuestos, se les da tratos especiales, etcétera. La realidad es que en las disposiciones fiscales el trato al contribuyente grande o al contribuyente pequeño pues relativamente es el mismo. No se hace una distinción en ese sentido. Si bien se pudiera hacer una distinción a favor de los pequeños contribuyentes o los contribuyentes de menor capacidad en cuanto a darle algunas facilidades de cumplimiento, no así en cuanto a los pagos de impuestos que todos debemos nosotros de realizar. ¿Qué sucede? Que esos contribuyentes ya de una capacidad mediana o mayor en términos administrativos y económicos, pues tienen, Marcela, una capacidad diferente de hacerle frente a las acciones de fiscalización que las autoridades fiscales hacen. Se pueden defender, tienen los recursos para contratar al abogado que se dedica a las cuestiones fiscales, inclusive con conocimiento de causa, en ocasiones provocan tal vez alguna situación con el fisco para buscar que éste confirme o no algún criterio que están utilizando y tratar de tomar una ventaja en ciertas situaciones, pero las ventajas, insisto, se toman en ocasiones, Marcela, por el nivel de capacidad administrativa o de asesoría con la que pueden contar los contribuyentes. Creo que eso del piso parejo en términos legales en principio es el mismo, sin embargo ya no es el mismo porque las disposiciones fiscales, al ser de difícil interpretación en muchos casos, crean esa inseguridad jurídica o ese piso diferente
a favor de los contribuyentes que tienen una capacidad administrativa o un nivel de recursos que les permite, insisto, enfrentar al fisco o sacar ventaja de algunas disposiciones fiscales. Uh-huh. Bien, la verdad de las cosas es que hay luego esta percepción de que luego los grandes consorcios tienen maneras de crear sus estrategias fiscales que luego siempre le dan la vuelta tal vez a una carga impositiva difícil de llevar, sobre todo por cómo está la economía hoy. Y los pequeños contribuyentes, pues muchas de las veces por falta de asesoría, por falta de recursos mismos, pues tienen que pagar al full, ¿no? Todos sus compromisos. Sí, efectivamente, sí podemos concluir eso, que al ser las disposiciones fiscales complicadas, inclusive lo hemos mencionado para los contribuyentes del RIF, del régimen de incorporación fiscal, antes pequeños contribuyentes, cómo se han emitido una serie de disposiciones y reglas que en la realidad hay varias interpretaciones en cuanto a cómo se deben de cumplir las mismas, siendo que deberían de ser tan claras que esas facilidades administrativas de cumplimiento de pago que pretende el gobierno se llevaran a la realidad con unas disposiciones muy sencillas y claras, como aquellas que teníamos para los pequeños contribuyentes, donde simplemente había un pago fijo, un porcentaje relacionado a tus ingresos, y de esa manera cumplías con tus obligaciones fiscales, y ahora no, que tienes parte exento del IVA, que el primer año tienes una exención, pero ese año coincide con el año de calendario, o es un ejercicio montado, etcétera. Una serie de disposiciones, insisto, que más que darle una facilidad a los contribuyentes, pues les crean un estado de indefensión ante lo complicado de las disposiciones fiscales. Uh-huh. Oye, nos están preguntando también, ¿nos podría decir el contador cómo van las devoluciones del IVA? También una vez más a los chiquitos nos las devuelven antes que a los grandotes, habiendo también diferencia. Bueno, hay una serie de factores que bueno que hacen la pregunta en este tema. Primero porque se anunció a inicios de año con bombo y platillo que las devoluciones inferiores a $1,000,000 iban a ser devueltas inclusive en una forma automática, lo que es absurdo porque el impuesto al valor agregado atiende a flujo de efectivo y esa información hasta el momento no la tiene el fisco en cuanto a el momento en que cobra el contribuyente. Se han dado devoluciones automáticas, Marcela, pero de montos inferiores a $20,000, y de ahí hacia arriba, pues ya la dificultad en la mayoría de los casos sigue siendo la misma en cuanto a que el fisco, dentro de sus facultades, pues solicita una serie de información que en ocasiones retrasa estas devoluciones, inclusive excediéndose del plazo que las disposiciones fiscales tienen establecido para el pago o la devolución de impuestos. Podríamos decir que los contribuyentes de alguna manera siguen padeciendo en muchos casos el retraso por parte de la autoridad y la solicitud en exceso de información. Han tocado casos donde pues piden el 100% de la contabilidad, inclusive pues copia de tus facturas expedidas, de tus facturas recibidas, cuando ya en su sistema el fisco tiene esa información derivada de la contabilidad electrónica. Entonces sí existen todavía algunos retrasos en esa materia. No, que no extraña. En fin, tenemos llamada para ti, Octavio. Sí, Carlos Garza dice, buenos días, Octavio. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y Carlos Garza dice, todos tenemos que seguir pagando nuestros impuestos, incluyendo los empresarios, porque tenemos que seguir manteniendo los privilegios de nuestra clase política. Esto a propósito de la entrevista que tenemos contigo y la pregunta de hoy. La iniciativa privada no quiere pagar impuestos para tratar de resarcir las pérdidas por los bloqueos de la CENTE. Pero también tenemos otro comentario que busca tu opinión y es Miguel Ángel Soto. Dice...
Quisiera que su colaborador me pudiera contestar qué es lo que hacen o de qué privilegios gozan los grandes empresarios que tienen la facilidad de evadir o eludir impuestos o pagar menos impuestos de los que debieran, y nosotros, los pequeños contribuyentes, estamos apersogados y tenemos el pie encima por parte de la Secretaría de Hacienda. Sí, pues como comentábamos, finalmente la ley se le aplica a todos. No hay una diferenciación, sin embargo, la capacidad administrativa para hacer frente a los requerimientos de las autoridades, a las revisiones, es donde hace el piso diferente, como ahorita lo comentaban al inicio del espacio, cuando el contribuyente de mediana capacidad administrativa o gran capacidad administrativa, Juan, tiene mayores recursos, mayores elementos para planear su situación fiscal dentro del marco de la ley y, en su caso, pues hacer frente a las revisiones por parte de la autoridad fiscal. Sí, esto tiene mucho que ver también con el hecho de que como argumento que se le da a esta mano dura contra los pequeños y manga ancha contra los grandes, es que pues el sistema de contabilidad de una gran empresa es mucho más complejo y difícil de revisar, ¿no? Por lo que las autoridades hacendarias pues se van a lo fácil, ¿no? A los pequeños contribuyentes. Sí, bueno, el sistema en principio de contabilidad, Juan, es el mismo, las reglas son las mismas. Sin embargo, estoy de acuerdo en lo que cita la nota, en el sentido de, al ser un volumen mayor de operaciones, de información, pues sí, para revisar a una empresa que tiene muchos movimientos, aún con la herramienta que tiene el fisco de la contabilidad electrónica, pues las horas hombre que necesita dedicar a este tipo de empresas pues son mucho más, y la autoridad fiscal no cuenta con el número de personal suficiente para llevar a cabo todas esas revisiones. Insisto, aunque ha venido dando pasos mediante la contabilidad electrónica y otras herramientas para acercarse más a la razonabilidad del pago o no que puede tener una empresa, pero son solo parámetros que tiene, pero para determinar las cantidades definitivas sí necesita muchas horas hombres al ser un mayor volumen de operaciones, que claro está que si determina diferencias a un gran contribuyente, pues también las cantidades o las ganancias, por llamarlo de alguna manera, del fisco van a ser mayores en relación a los que a las cantidades que obtendría de revisión a contribuyentes de menor capacidad económica y administrativa. Pues sí, pero estos pasos que dices que han dado pues realmente han sido muy pequeños, porque mira, ahí están los datos. Los pequeños causantes redujeron sus adeudos fiscales en 43,000 millones de pesos, pero los pasivos de los grandes contribuyentes aumentaron 12,800 millones. Entonces, pues como que todavía sigue habiendo ese desequilibrio, ¿no, Octavio? Sí, pero puede darse también, Juan, por lo que comentábamos, de que el nivel administrativo y de recursos de los contribuyentes mayores pues les da la oportunidad de planear mejor su situación fiscal, y de inclusive pues en este año, por ejemplo 2016, que se nos permite algunas alternativas como la deducción acelerada o inmediata, nos lleven a generar un crecimiento. Este crecimiento lo pondría entre comillas, entre paréntesis, ya que la situación del país a nivel mundial no los permitiría mucho. Pues ellos pueden, insisto, planear mejor sus cosas y dar como resultado que la generación de impuestos en relación a los contribuyentes de menor capacidad pues sea menor. Y no hay que olvidar, Juan, que en México pues arriba del 90% son pequeñas empresas, y solo un 5% o menos de la actividad está en las grandes empresas. También
Fernando González se comunica y te pregunta, si pagamos impuestos todos los pequeños y grandes empresarios, quiero saber si los políticos pagan impuestos. No, bueno, sabemos que lo que es el sueldo normal o la nómina normal, pues se deben de pagar el impuesto como cualquiera de nosotros. Sin embargo, existirán seguramente compensaciones o esos fondos perdidos que se aprueban desde el Congreso entre los legisladores, y que esas partidas secretas, esos apoyos que les dan, finalmente ellos creo que no los tienen que comprobar, y ellos obtienen ese dinero más algún otro en forma importante, tal vez por los niveles de corrupción que existe. Por eso tanta resistencia a la declaración de 3 de 3 y a tener un régimen legal que nos permitiera tener una transparencia real, no una transparencia de mentiras y rendición de cuentas. Definitivamente yo creo que contestando esa pregunta, pues considero que la mayoría no contribuye a los impuestos de acuerdo a las cantidades recibidas. Bien, Octavio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por comentarnos todos estos temas que sin duda alguna son de interés. Gracias. Gracias a ustedes, bonita semana. Igualmente, el contador público Octavio García Aymerich, titular de la sección miscelánea, estuvo con nosotros.